enfermera especialista en salud mental, docente e investigadora aquí en la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia y actualmente soy la coordinadora de movilidad del grado de enfermería. Hola, pues yo soy Olga Navarro, soy profesora e investigadora en la Universidad de Valencia. Nosotras publicamos un primer libro que se llama Enfermeras Invisibles, Inventoras Invencibles Increíbles. Es un libro que ya publicamos hace unos años. En 2020 salió a la luz, en plena pandemia. Bueno, en 2021, perdón. 2021, cierto. Sí. Lo trabajamos durante la pandemia y lo publicamos después, y es un libro en el que rescatamos perfiles, nombres propios de enfermeras que, bueno, pues en su mayoría eran desconocidas y que habían aportado grandes hitos a la ciencia y a la salud y a, bueno, pues a la calidad de vida de las personas. Así que las homenajeamos en ese libro. Nosotras éramos compañeras de despacho en aquel momento y a Olga le encargaron hacer una ponencia sobre emprendimiento en enfermería para estudiantes de último curso antes de salir al mercado laboral, y decidió buscar cómo las enfermeras podemos emprender, ¿no? Ejemplos propios de nuestra profesión, y se llevó una grata sorpresa, pero a la vez inquietante. Sí, claro, yo empecé a buscar y encontré perfiles actuales de enfermeras pues, que han desarrollado alguna patente para algún dispositivo o alguna cosa que, bueno, más o menos pues sí que sabíamos. Pero tirando un poco del hilo, pues yo encontré enfermeras que yo no conocía y que habían pues inventado cosas tan importantes como la bolsa de colostomía o como hecho el primer vuelo de aviación militar en España, en fin, multitud de cosas que no conocíamos. Entonces lo estuvimos comentando y, bueno, casualmente nosotras no las conocíamos, pero tampoco las conocían nuestras compañeras y compañeros de profesión. Ni estaban en los libros que se usan en las aulas, ni en los planes de estudio. Entonces, claro, no podía ser que pensemos que la innovación en enfermería es solo algo actual, sino que en el pasado también ha existido, y es importante que conozcamos, ¿no? esos hitos que nos han llevado hasta ahora. Bueno, Jane Warren fue una enfermera británica que trabajaba en la unidad de pediatría y se dio cuenta, por casualidad, de que aquellos bebés que tenían ictericia, cuando los sacaban al patio, que allí los poquitos días de sol era habitual que las enfermeras sacasen a los recién nacidos al patio, cuando salían al sol y regresaban a la unidad, aquellos que tenían ictericia, su coloración de la piel había mejorado bastante. Un día, uno de los bebés que ya sacó había estado expuesto todo su cuerpo al sol, menos un trozo de la pierna que había quedado cubierto por la sabanita. Y al regresar había mejorado todas las áreas expuestas al sol, menos aquella zona de la piernecita que había estado tapada. Entonces lo dijo al equipo de pediatría, se sorprendieron mucho, incluso hicieron cierta broma diciendo a ver si lo has pintado con yodo, ¿no? Por eso no ha mejorado. Pero no, efectivamente ella se había dado cuenta de que el tratamiento con la luz solar podía ser muy beneficioso, y a partir de ahí se empezaron a hacer estudios, se realizaron una serie de ensayos clínicos y se pudo comprobar que efectivamente era un tratamiento, el tratamiento que hoy en día se utiliza, ¿no?, para la ictericia neonatal. El problema, creemos nosotras, seguramente es multifactorial y multidimensional, pero tenemos claro, o casi claro, que las causas principales pues, eran la condición de mujer, que pues, ha puesto mucho más difícil que las mujeres estuviesen en primer plano y que pues, liderasen y, bueno, y visibilizasen sus logros, eso es así. Y por otra parte, pues el hecho de que fuesen enfermeras, porque bueno, pues si asociamos mujer y enfermera en otras épocas, pues era una profesión asociada a, bueno, a la servidumbre o a la ayuda a otros profesionales, y por tanto pues no estaban liderando ni estaban en primer plano. Y tenían las competencias que tenemos actualmente, claro, las enfermeras. Este año pasado se cumplían 525 años de la Universidad de Valencia. Y todos los años, a la apertura del curso, se hace un discurso, ¿no? Inaugural. Un discurso inaugural. Pues este fue el primer año, en sus 525 años de historia,
que las enfermeras abrieron el curso. Sí, me impartió de enfermería. En todos estos Nunca años. antes en 525 años había pasado. Entonces, sí, estamos cambiando las cosas, pero bueno. Pues Cruzamos el charco. cruzamos, igual que hicieron los españoles exiliados, pues muchos viajaron hasta América y nos fuimos hasta allá. Y bueno, pues tenemos enfermeras de 16 países, tenemos Chile, Ecuador, Costa Rica, en fin, República Dominicana, Colombia, así hasta 16. A mí, bueno, me gustan todas las historias, pero me gusta la de Gladys Escola porque Gladys es una enfermera de Ecuador y aún vive, ya tiene 80 y algunos años, y es una enfermera que ha luchado por implantar estudios de género y salud en su facultad, y por ese motivo, pues, bueno, sufrió despidos, acosos, todo tipo de... Bueno, hablamos de una sociedad bastante patriarcal y en la que, bueno, pues, solo el 9% de las mujeres tiene una tarjeta de crédito y recursos económicos propios, así que imaginad lo que supuso, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy interesante su perfil. Hay muchos. Hay muchos muy interesantes. Hay una enfermera de Brasil, que es popularmente conocida como el hada de las vacunas. El hada azul por las vacunas. Sí, que bueno, cuando el gobierno pensó que era necesario realizar una vacunación masiva para la poliomielitis, ella se subió a un avión, pidieron voluntarios y tenían que llegar a zonas súper recónditas del país, y la única forma era en una avioneta. Muy frágil y en aquellas circunstancias, y ella se ofreció voluntaria, consiguió realizar toda la vacunación en tiempo récord, luego además montó un centro de vacunación en su propia casa, en su propio domicilio, y ha estado toda la vida vinculada a esa prevención a través de la vacunación. Nosotros decimos que este libro es un viaje, porque cada país tiene una peculiaridad maravillosa. Hemos aprendido tanto de esas enfermeras, esperamos que a ellas les haya pasado lo mismo, y la verdad es que hemos generado un vínculo de amistad en la que, bueno, pues ahora podemos seguir colaborando en otras. No ha sido fácil porque pues cada país tiene su... Bueno, cada persona, ¿no? Tiene, claro, tiene sus peculiaridades, y unos querían que fuese un personaje actual, otros querían que fuese alguien de hace tiempo, era más difícil encontrar fuentes. Bueno, ha sido un trabajo complejo. Pero... Y que son realidades muy diferentes. La disciplina enfermera no en todos los países tiene las mismas competencias, y bueno, ha sido claro, interesante, eso es lo interesante del libro. Esa riqueza multicultural de la enfermería. Sí, claro, y además los perfiles, como digamos que es un libro en el que cada país ha seleccionado a la enfermera que ha querido poner en valor. Entonces, vamos a encontrar enfermeras de hace 100 años y vamos a encontrar enfermeras que actualmente están ejerciendo, como por ejemplo la enfermera argentina es una enfermera que a raíz de un poquito antes de la pandemia, pero sobre todo durante la pandemia, promocionó y promovió la enfermería escolar en su país, que no estaba desarrollada todavía. Y ahora, hoy en día, pues ya son una gran asociación, colaboran internacionalmente con otros países, pero en ese momento que estaban haciendo, ellas quisieron homenajear a esa enfermera, que la verdad peleó muchísimo por la salud de los escolares. Entonces, pues me parece que es un reconocimiento, yo creo que muy interesante. Además, en este libro, además de estos perfiles profesionales, estos ejemplos, pues también hemos querido recoger nuevas competencias que son enfermeras y que no estamos habituados a asociarlas a la enfermería. Entonces, también resulta curioso, porque hablamos de la competencia emprendedora, la competencia creativa, competencia de liderazgo, una serie de competencias que son propias de las enfermeras actuales y que hasta ahora tampoco están así recogidas en ningún manual, y es interesante para la sociedad en general y para nuestros futuros enfermeros y enfermeras. Bueno, a ver, es verdad que el sistema es diferente en cada país, pero a mí me sorprendió que en países como Colombia, cuando yo les hablaba de la falta de liderazgo que teníamos aquí, que no podíamos acceder a puestos de gestión, que había poca competencia política porque no estamos representadas a nivel político, o sea, no hay muchas figuras enfermeras, tenemos ahora mismo solo una en el Gabinete de Sanidad.
ellas se sorprendían porque sí tienen una representación política y sí tienen, bueno, pues, poder a la hora de la toma de decisiones en el Ministerio de Sanidad. Entonces me resultó curioso porque siempre pensamos que, bueno, pues que nosotros estamos aquí en Europa en el top del top y en realidad no. En algunas cosas sí, pero en algunas cosas es curioso como sí que tienen esa representación política que, bueno, esperemos que en algún momento llegue, pero no se toman decisiones en el Ministerio de Sanidad sin consultar a las enfermeras. Enfermeras de Iberoamérica y también una enfermera española y 2 enfermeras suizas que ejercieron su labor humanitaria aquí durante el exilio republicano, tras la guerra civil. Entonces, son casos muy interesantes y que no solo se habla de enfermeras de Iberoamérica. La enfermera española, curiosamente, fue profesora de Olga en la Universidad de Alicante y fue la enfermera pionera en la creación de las consultas de enfermería de atención primaria, tal y como las conocemos hoy en día, cuando se crearon los centros de salud, que no existían después de la Ley General de Sanidad. Ella fue la que ocupaba un cargo de gestión en aquel momento y pudo diseñar cómo tenían que ser las consultas, que se diferenciaran de las consultas médicas, porque no era una consulta para diagnóstico de enfermedad, sino una consulta de cuidados, además de cuidados sociofamiliares, que pudieran haber mesas redondas donde se incorporara no solo el paciente, sino la familia si lo necesitaba. Y pues bueno, esa es una persona que ha hecho muchísimo por la enfermería comunitaria y no se le conoce. Además ha sido profesora también y ha tenido una trayectoria muy bonita. Sí, es la primera enfermera con un doctorado honoris causa, la primera de todas. La primera de todas en España. Se sorprendió mucho cuando le propusimos que fuera protagonista del libro, porque decía, es que yo no soy invisible. Claro, una persona que se ha dedicado mucho a la gestión, a la política, que es profesora también. Claro, Olga le dijo, ya, pero es que si le preguntas a los estudiantes de mi facultad quién es Rosa María Alberdi, no lo van a saber. Nosotras queríamos que ella estuviese en el libro porque queremos que quede constancia para el día en que ya no estemos nosotras, que Rosa María fue la primera. Supuesto un hito en nuestra profesión. Es un hito histórico. El libro para niños lo hemos pensado muchas veces, la verdad es que es algo que tenemos ahí siempre rondando en nuestra cabeza, pero no tenemos fondos, así que... Ganas muchas. Ganas muchas. Hemos predicado con el ejemplo y somos emprendedoras, es decir, los libros inicialmente los hemos costeado nosotras, somos nosotras las que lo hemos Hicimos puesto una en marcha campaña de crowdfunding para conseguir los medios y funcionó muy bien en Berkami. O sea, nuestro primer libro fue autoeditado y luego ya pues, nos escribió una editorial y nos lo publicó. Y con este libro pues hemos hecho una autoedición o una, ¿cómo es esto? Una coedición con la editorial. O sea, todos son tirando de recursos propios. Un día, en el Día de la Mujer, he ido al colegio de mis hijas. De hecho, un año me vestí de Isabel Zendal, tengo el disfraz en casa, y fui como es una de las protagonistas de este libro, fui allí, les conté la historia de Isabel Zendal y así teatralizado estuvo muy chulo. Nos han pedido de varios sitios, ahora nos han invitado en Zaragoza nos van a poner un escaparate de una librería, también para que vayan niños. Todos los años, para el 11F, el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, hacen una actividad en la que colocan escaparates en las tiendas y en los comercios y en las librerías de mujeres científicas. Y el año pasado creo que fue el año pasado, nos llamaron y nos pusieron en un escaparate a nosotras, o sea, porque ellas dijeron que lo de enfermeras invisibles estaba muy guay, pero que las culpables éramos nosotras, entonces nos dibujaron a nosotras y nos pusieron en los escaparates. Y este año nos han vuelto a invitar y vamos a ir ahí a firmar libros, así que bueno, chulísimo, porque además está pensado para que los niños, pues por eso siempre, bueno, pues hacemos ilustraciones bonitas. Y bueno, que en este caso las hizo Irene Bofill y en este las ha hecho Ximena Barrera, chilena, que es de Chile, y lo hacemos pues como gancho, ¿no? Porque al final los niños pues llegan y dicen, ¡ay, qué bonito! Cuéntame más, ¿no? Entonces tú le puedes contar la historia y creo que crecer pensando que las enfermeras son súper poderosas eso lo cambia todo.
nuestros libros están disponibles, por supuesto, en la web de las editoriales que los venden y también en otras librerías, pero nosotras tenemos una página web. Tenemos una página web que es enfermerasinvisibles.es y ahí hacemos la venta de nuestros libros, con lo que, bueno, pues siempre recomendamos a aquel que quiera este libro o ese libro, que son libros muy especiales, además firmado, dedicado a quien tú quieras, con nosotras siempre le añadimos una chapita, un marcapáginas, y además los beneficios del libro, de la compra del libro, nosotras los destinamos a seguir haciendo grande el proyecto, porque nosotras nunca paramos de inventar. Se compran el libro y forman parte del equipo. Claro, forman parte del equipo. Entonces, claro, creemos que hay que potenciar eso, así que podéis comprarlo donde queráis, por supuesto, pero si lo compráis en nuestra web, pues contribuís a que Enfermeras Invisibles siga creciendo. Nosotras llevamos ya desde que publicamos el libro en 2021 trabajando en este proyecto que es Enfermeras Invisibles para seguir visibilizando no lo que hicieron ellas, que también, sino lo que podemos llegar a hacer nosotras, porque al final esa es la idea, ¿no? Que nosotras, claro, que nosotras nos vayamos contagiando, nosotras hablo en general de la enfermería, nos vayamos contagiando y vayamos dándonos cuenta de que ellas que lo tenían absolutamente, no imposible, pero dificilísimo, para patentar, para publicar, para viajar incluso, para buscar financiación, pues hoy en día nos estimulemos y pensemos que lo tenemos un poquito más fácil. No vamos a decir que está todo hecho, pero un poquito más fácil sí que lo podemos tener. Y es necesario que el alumnado tenga esos referentes de enfermeras, no de otras profesiones, sino de la suya propia, ver que con su profesión pueden hacer lo que se propongan.